Hola, Hola, ¿cómo está? bien, bien, gracias. Qué Aquí, bueno. ya lista para otra sesión más, que yo Sí, creo que va a ¿verdad? estar muy interesante. Híjole, pues no lo sé, ya estoy dudando eso, pero bueno, esperemos que sí. Sí, de hecho, en la mañana me mandó todavía un correo, Teresa Vargas, y me preguntaba precisamente sobre la sesión del día bueno, sobre la siguiente sesión, y yo le Ujú. comentaba que pues que era hoy, creo Sí, que no habían checado el calendario, y creo que ay, qué varios mal. no, ajá, no lo checan, y entonces como que no ven. Híjole, pues supongo que vamos a ser muy poquitas personas entonces. También una colega que invité no hace mucho, que se llama Laura, este, está viajando a Mérida y no se podrá conectar. Y vi su correo en la mañana que Ricardo tampoco y mandó algo por escrito, ¿no? Sí, envió su participación de forma escrita, como Sí, que para que lo consideremos, ahora sí que como que justificando su falta, ¿no? ajá. Entonces, Pero me parece que sí va a estar en la sesión, ajá, pero dijo que como nada más va a estar una hora, ahora sí que como que lo compensa, ¿no? De alguna manera. exacto. Ujú. Bueno, pues vamos a ver quién se conecta. En todo caso, pues ya armaremos la discusión las personas que estemos. Sí, También y vi también su, quería comentar de la minuta. Ujú. ajá, vi su correo, bueno, la minuta ya la puedes subir, vi su correo donde me sugiere que les mandemos otro correo. Lo que yo creo que es que podemos hacer es en el chat poner la liga de las grabaciones. Lo que me preocupa un poco es llenarla a la gente de correos y sobre todo como que parece ser que se conecta, como que contestan desde el mismo correo al que hemos estado mandando todo y seguramente ya todo se perdió. Entonces lo que voy a hacer ahorita es decirles que hay una carpeta con las grabaciones anteriores y ponerles ahí ¿cómo se llama? La liga. Sí, yo creo que eso sería lo mejor, como que volverles a decir la información, ¿no? Porque, hola, buenos días. Hola, hola, Fabiola. Buen día. Sí, yo creo que sí, eso es necesario. Y comentarles que en el programa ahí viene el link de las sesiones y también poner ahí el link, ¿no? De la carpeta Ah, de las grabaciones. Ujú. sí, yo creo que también eso es pertinente. Bueno, sí, ok, muy bien. Bueno, pues vamos viendo a ver quién más integra. Sí, esperemos que haya más personas. Hola, hola, Fabiola.
Hola a todo mundo, buenos días. Muchas gracias por la puntualidad. Les pido que le esperemos un poquito, par de minutos para ver si se conectan más personas. Y pues iniciamos. Gracias.
Hola, pues somos 10 personas, creo que podemos iniciar con la sesión del día de hoy, también en aras de pues, las personas que se conectaron puntuales. Este, bueno, pues un gusto saludarles, qué bueno volverles a ver, sobre todo saber que están bien. Y pues bueno, quisiera comenzar quizás así exponiendo un poco el texto, la lectura que yo vuelvo a hacer de este texto que, bueno, les comento de manera muy breve, pues es filosofía, como ustedes pudieron ver, es más un texto de corte conceptual, analítico, y en este caso, Celia Amorós, como ella bien lo dice, ¿no? En algunos momentos de su obra, que conceptualizar es politizar y que por lo tanto hay que conceptualizar bien. Entonces, hay momentos en que Celia Amorós es muy complicada, su explicación puede llegar a ser un poco lenta en ese sentido, lo cual puede hacer que eh, los conceptos no se logren entender a la primera, ¿no? Y esta será quizá la cuarta o quinta vez que leo el texto, y siempre encuentro como cosas nuevas y siempre aprendo cosas nuevas, y lo cual creo que me hace repensar cosas, ¿no? Y en el contexto de este seminario, pues creo que tengo como algunas preguntas que me gustaría ponerlas sobre la mesa y que, bueno, también quisiera escucharles a ustedes cuál fue su lectura, ¿no? Pero antes de iniciar, como comerciales, en el chat les puse la dirección de la carpeta donde están las grabaciones o donde van a estar las grabaciones de todas las sesiones. Es otra carpeta en otro drive porque es cuestión de espacio. En el Gmail no tenemos tanto espacio, entonces las grabaciones ocupan muchísimos gigas, pues para no saturar la nube, entonces por eso es otra carpeta. Y me parece ser que va a haber personas nuevas, entonces también les dejé el link con la carpeta donde está el programa y las lecturas para que pues las puedan localizar más rápido. Y también me gustaría proponerles algo al inicio de esta sesión por si en dado caso que llegase a alargarse más de eh, de las 2 horas, me gustaría proponerles que si les parece bien, como para que yo no acapare el micrófono y esté todo el tiempo hablando, si les parece bien, podemos proponernos, o sea, alguien que quiera proponerse eh, de, para poder exponer o presentar su lectura de alguno de los textos siguientes. Esto, por supuesto, es opcional, es como para abrir el micrófono, no es para que yo no lo monopolice. Entonces, digo, yo puedo seguir con la misma dinámica, sin duda, y sin ningún problema, pero también me parece pertinente, interesante que si alguien quiere proponerse como persona para conducir la sesión, lo puedo, lo veo de manera genial. Entonces, escribiría un correo, la idea no es saturarles de correos, para proponerles esto, sobre todo para las personas que no se van a conectar hoy, y que tengan presente esta opción, ¿no? Y ya si alguien se quiere proponer, quizás sobre el correo lo puedan hacer para que lo tengamos presente. Igual si ahorita alguien quiere hacerlo y decir yo quiero participar la siguiente sesión, pues está genial, ¿no? Bueno, pues si no hay alguna duda, algún comentario, algún comercial, pues podemos iniciar con la sesión de hoy. Eh, pues este texto es un capítulo que está en un libro que se llama La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las mujeres, de Celia Amorós. Es el capítulo 4, me parece, o 5, que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama el capítulo, es el capítulo 2, de hecho, espacios de los iguales y espacio de las idénticas, sobre el poder y principio de individuación. Así como ahí me dice Diana, me corrige que es el capítulo 2.
Y es un texto que propuse como introductorio a los pactos patriarcales, porque creo que explica muchas cosas que vamos a ver en en el siguiente texto, que ya trata sobre la cuestión de los feminicidios, que ya trata sobre cómo es que las mujeres son, en cierto sentido, mensajes que los varones entre sí se establecen para tener para establecer sus principios de individuación, o en este caso, la, eh, establecerse como varones, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante del texto, como ya lo comienza a explicar, es que a diferencia de los feminismos que podemos llamarles de la diferencia, o que se autodenominan feminismos de la diferencia, el feminismo de la igualdad lo que va a proponer y lo que queda claro en el texto, me parece, es que lo que hacen las sociedades modernas es generar principios de individuación, y esos principios de individuación lo que presuponen o lo que hay detrás de fondo en esos principios es uno eh, donde lo que está de trasfondo es la diferencia. Es decir, eh, los sujetos no se pueden reconocer como iguales si no hay espacio para la diferencia. Y eso es lo que me parece interesante. Ahorita podemos profundizar en este aspecto. El punto que toca Celia Amorós con respecto a esos principios de individuación es que sostiene que por lo menos en 3 sociedades empíricamente existentes o que se pueden observar, tal como la cultura griega, que ya de suyo tiene ciertos principios de racionalización, y que las culturas, como ella les llama, etnográficas, o digamos las culturas más tradicionales, incluso ágrafas, podemos plantearlas así, y las sociedades modernas, estas 3 sociedades tienen principios, unas más, otras menos, de individuación o de generación de espacios de iguales, gracias a una serie de pactos que establecen los denominados varones en esas sociedades, con distintas prácticas. En ese sentido, lo que me parece importante señalar es que para Celia Amorós, aquello que llamamos hombres y aquello que llamamos mujeres en las distintas sociedades que ella más o menos analiza aquí, aunque no profundiza, salvo en la cultura griega y en la cultura moderna, las sociedades modernas, aquello que llamamos hombres y aquello que llamamos mujeres son producto de prácticas. Por eso les va a decir que los géneros, el género masculino y el género femenino, son conjuntos prácticos, ¿no? Un concepto de Jean-Paul Sartre, y que justamente está en esta idea que deriva de Hegel, donde dice que si la dialéctica del amo y el esclavo permite al esclavo reconocerse como tal y al amo reconocerse como tal, Sartre dirá que también importa la relación que se tiene entre los amos, ¿no? Para reconocerse como tales. Es decir, no solamente es la dialéctica del esclavo y el amo para reconocer la servidumbre, las relaciones de servidumbre, sino también las relaciones que se establecen en este caso entre las personas, entre los amos. Entonces, servirá también o será fundamental para que se reconozcan como tales. Lo mismo sucede con el género masculino. No solamente es importante la relación que de suyo es importante, la relación entre los hombres y las mujeres, porque ahí se van a establecer, como dirá Celia Amorós, la capacidad que tiene el género masculino de generar espacios, de establecer espacios, sino también la relación importantísima que va a establecerse entre los mismos varones, como un conjunto práctico. ¿Qué es lo que hace a un hombre ser un hombre en estas sociedades? Y dirá que, por ejemplo, para las sociedades griegas, lo que hace reconocerse como varones es la capacidad de tener voz en el espacio público, precisamente, ¿no? La capacidad de reconocerse como un sujeto
que tiene el poder, en este caso, de decir algo, de ubicarse desde un lugar de la voz, desde el lugar de la voz, de enunciar, ¿no? No solo de enunciarse a sí mismo, sino de enunciar lo que quiere decir, ¿no? Y que por otro lado, las sociedades etnográficas establecerán estas relaciones a partir de, por ejemplo, la interdicción del incesto, la prohibición del incesto o el establecimiento del tabú del incesto, ¿no? Eh, es decir, las fórmulas que tienen estas sociedades para prohibir los matrimonios entre ciertos grupos, para prohibir el acceso, en algunos casos el libre acceso al cuerpo de las mujeres. Mientras que en las sociedades modernas, y algo que creo que es importante reconocer, y esto también eh, justamente para abonar al debate de la interseccionalidad, en las sociedades modernas habrá una especie de pactos interclasistas, incluso interracistas, ¿no? Lo que va a mencionar Celia Morós, particularmente con las sociedades modernas, será que los individuos varones se reconocen como tal en la medida en que cada uno de ellos sabe que el otro, si no tiene el poder de ejercer el poder, al menos lo puede hacer. En algún momento tendrá el turno de ejercer el poder. Entonces, esto me parece muy interesante, justamente a la luz de pensar cómo, incluso en las diferencias interraciales o en las diferencias interclasistas, aquellos hombres o varones que pertenecen a una clase distinta de los que tienen la capacidad de ejercer el poder, en su imaginario comparten la idea de que en algún momento pueden ejercer el poder, ¿no? Que son sujetos discernibles de ejercer el poder. En ese sentido, entonces, creo, de ejercer la hegemonía, incluso como lo llama Celia Morós, ¿no? De ser varones hegemónicos. En ese sentido, entonces, creo que lo importante de este planteamiento es, a mi perspectiva, cómo la fórmula en cómo señala Celia Morós que los varones se reconocen como tales, en tanto que son un grupo consolidado por pactos, donde también existe la cara terrorífica del mismo. Es decir, si un hombre rompe con los pactos que establece con otro hombre, si falta a su palabra, dice Celia Morós, se hará presente el terror. Y esta palabra me parece muy interesante porque me pregunto, cuando estaba haciendo la lectura, me preguntaba cómo para generar justamente esta capacidad de reconocerse como varones, esta fraternidad que dice Celia Morós es justamente el fundamento de las fatrias de los varones. Cuando una persona rompe este pacto, el terror se hace presente, por ejemplo, en el castigo penal. Pero no solo, también existe otro tipo de terror, que es el que podemos ver todos los días en nuestro país. Y me preguntaba si este terror se hace presente sin que se haya faltado a esa palabra. Es decir, ¿será que en nuestro país y en la actualidad el terror se ejerce desde un lugar donde ni siquiera el pacto ha sido transgredido, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en los migrantes, en las personas migrantes que murieron hace poco, incendiadas por este tumulto que pasó en el norte del país. Las personas desplazadas, por supuesto, también por la violencia misma, o las personas desaparecidas, ¿no? Es decir, a una persona en este país se le desaparece sin ni siquiera haber roto el pacto social o el pacto, digamos, fundante, ¿no? Del que habla Celia Morós. El terror está presente. ¿Por qué el terror puede estar presente en nuestro país sin que esta falta a la palabra se haya establecido? Entonces, creo que eso es algo que me parece, y aquí por aquí, Aleida nos dice algo.
y aún en las personas desplazadas hay un pacto patriarcal. Sí, me parece que entiendo el comentario, pero si quieres ahorita, Leida, nos podrías un poco ampliar el comentario, si te parece bien. Y ahora más termino con lo siguiente. Y creo que otra cosa importante del texto, justamente que es central en el texto, ¿no? Es cómo reconocer que los varones, justamente, sin la necesidad, incluso descriptivamente hablando, de ser iguales, justamente pueden generar prácticas que los igualan, es decir, que los hace discernibles como sujetos, que en sus diferencias tengan la capacidad de saber que son iguales, incluso ahí donde tienen diferencias. Y creo que esto es importante justamente por la cuestión clasista y la cuestión racista, ¿no? Racial, perdón, no racista, racial. Clasista y racial, de clase y de raza. Mientras que las mujeres son constituidas por estos varones como las idénticas, es decir, como las indiscernibles como sujetos. Dice Celia Amorós, todas las mujeres son idénticas a sí mismas. Una mujer es idéntica a otra. Por eso me parece interesante este planteamiento, porque no reconocer a las mujeres como iguales le permite a los varones a sí mismos reconocerse como iguales, como sujetos que sustentan la igualdad. Y como podemos hacer justamente para salir de ese entramado donde los hombres nos constituimos de ese modo. Creo que eso es lo que hasta ahorita puedo decir. Revisaré ahorita mis notas y a ver si no se me pasa algo, pero bueno, esto sería algo con lo que me gustaría comenzar. Entonces abro el micrófono para las personas que quieran participar con su lectura. Sí, Ricardo, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues ciertamente, como bien señala Alberto, la lectura de este segundo capítulo de Cecilia Amorós, pues es un texto muy filosófico que aborda temáticas conceptuales muy profundas, que muchas veces refiere a sentidos históricos, y un sentido histórico importante tiene que ver precisamente con los espacios, ¿no? Cuando lo refiere precisamente en la época griega, cuando hablamos de la democracia, ¿no? Una democracia en donde los iguales, que somos los hombres en la asamblea, son los que tenemos voz y podemos decidir el futuro de una sociedad en general, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo interesante retomando esta idea de los griegos, ¿no? Es un espacio la asamblea, pero esta asamblea es igual para hombres, pero no necesariamente el ser hombre te da voz dentro de un espacio que es la asamblea. Tienes que cumplir con ciertas características que van definiendo gradualmente la pertenencia a grupos muy concretos para poder ser parte de esos clubes, vamos a llamarlo así, políticos, sociales, para empezar a tomar esa diferencia. Es decir, entre hombres hay también diferencias, pero también hay similitudes. Entonces, en ese aspecto yo creo que es interesante lo que plantea precisamente Moros, ¿no? Yo me atreví a hacer un comentario que los mandé a ustedes por escrito, porque voy a estar poco tiempo, porque tengo clase, pero bueno, voy a retomar partes de este escrito que hice del análisis de Moros. Entonces dice, los espacios, históricamente los hombres han construido un espacio como un campo práctico en el que se relacionan y miden su poder y estatus social. En este espacio se establecen patrones y normas que regulan la relación entre ellos, pero también hacia los otros, a los que no son como ellos, y que a su vez son medida y referencia para el comportamiento de todos, aunque en ciertos grupos, las mujeres, no caben. Sin embargo, es importante señalar que en estos patrones y normas no son objetivos ni neutrales, sino que están influenciados por factores sociales y culturales, incluidos el género, la raza, la clase social y otros aspectos de la identidad. En este sentido, es importante cuestionar y transformar
los patrones y normas que perpetran las desigualdades y las exclusiones e inclusiones en esos espacios. Es importante conocer que estos espacios no son patrimonio exclusivo de los hombres y que las mujeres y otros colectivos pueden estar dentro de estos espacios siempre y cuando se cumplan con esas normativas. Es decir, dejar de ser para adquirir una nueva identidad que está formada dentro de esas pautas y valoraciones que pertenecen a un grupo exclusivo. Por ello es necesario trabajar para promover la diversidad y la inclusión en esos espacios para poder hacer esa desestructuración. Eso es lo que plantea en esencia también Moros. Es cierto, en muchas sociedades el espacio ha sido considerado como el espacio de hombres y se han establecido reglas y normas que definen ese, entre comillas, orden y esas leyes en el espacio. En ese sentido, los hombres han tenido una mayor presencia y se visibilizan. En razón contraria, las mujeres han sido invisibilizadas y han sido acalladas. Teniendo en cuenta que esta visibilidad y reconocimiento como individuos no ha sido igual para todos los hombres o entre hombres, varones, solo recordemos el caso de las asambleas en la antigua Grecia, donde aunque entre varones se podía pertenecer y estar dentro de la asamblea, no todos tenían la voz ni la capacidad para tomar decisiones dentro de la misma polis. Situación que está por influenciar factores que van a caracterizar la pertenencia a una clase social y a otros espacios asociados también a la identidad. Por lo tanto, esta visibilidad y reconocimiento también se ha estado transformando en tiempos actuales, en donde la exclusión, por ejemplo, de otros colectivos, como por ejemplo las mujeres, las personas con discapacidad, los indígenas, la comunidad LGBTQ+, son, ¿no?, grupos que están siendo excluidos. Y este comentario lo agrego también porque acá en Oaxaca se da mucho esa situación, pero particularmente en aquellas regiones y municipios en donde la asamblea es sentida por esta visión de hombres. El pertenecer a estas regiones, propiamente en las asambleas, solamente ciertos varones son los que tienen la voz y el voto para la conducción de ellos. Por eso se me hizo interesante el texto de Moros, porque también refleja esa situación de exclusión e igualdad en la construcción de la identidad. Entonces, para poder pertenecer a un grupo determinado, entonces también la identidad debe de irse plegando hacia esos elementos normativos. Entonces, bueno, eso sería pues, propiamente un primer comentario. Sí, gracias, Ricardo. Creo que Ricardo comenta dos cosas interesantes. La primera, justamente, es la diferencia que existe entre el mundo griego y el mundo moderno, dado justamente esos principios de racionalización que mencioné en un inicio. ¿Por qué el mundo griego tiene ciertas lógicas racionalistas? Porque justamente tiene la capacidad de generar espacios. Digamos, está el oikos como el espacio de la casa, el espacio privado, pero también está la polis o como el conjunto de la ciudad-estado donde justamente el hombre varón se convertía en un ser político, ¿no? En un animal político. Sin embargo, sigue existiendo un principio de desigualdad por naturaleza, porque justamente, como bien lo señala Ricardo, entre los mismos hombres existían esas exclusiones que no les permitía, por ejemplo, ocupar el espacio público para tomar la voz. Justamente los esclavos, ¿no? No solo las mujeres, que sí estaban excluidas, digamos, de entrada, sino también los esclavos. Entonces, eso sin duda resulta interesante, cómo a pesar de que existen esos principios de individuación, como señala Moros, la desigualdad por naturaleza sigue siendo reconocida en ese mundo con ciertos tintes racionalistas. Diferente se supone al mundo moderno porque una de las premisas de la modernidad justamente es desmontar las desigualdades por naturaleza y sostener que cualquier desigualdad es finalmente un constructo social. Es decir, la clase, la raza, el género
no es una cuestión natural, sino en todo caso es un constructo socialmente o, digamos, generado por el ser humano, ¿no? Es decir, no es que las diferencias se desconozcan, se reconocen, pero no se fundamentan o se legitiman por naturaleza. Por eso mismo existen los principios universalistas. Eso creo que es algo muy interesante que toca Ricardo, pero también esto último, que tiene que ver con las identidades. Es decir, cómo podemos hacerle en un mundo moderno, en un mundo, digamos, y en una sociedad pues muy sui generis como la mexicana, donde tocada por un principio racionalizado, digamos, es una sociedad hija, si lo puedo decir así, pues de las sociedades del pacto, etcétera, de la sociedad del pacto, pero que sin duda tiene sus tintes tradicionalistas en unos lugares más que en otros, es una sociedad muy diversa, etcétera, etcétera. ¿Cómo le podemos hacer en este tipo de sociedades para comprender la identidad como un principio que aglutina al ser humano, que le da sentido de pertenencia en distintos rangos, sea clase, sea raza, sea género, ¿no? Como lo menciona Ricardo, pues toda la comunidad LGBT más, sea étnico, como también lo mencionó Ricardo, sea cualquiera esta diversidad, que justamente lo que genera es pertenencia, le permite al ser humano asir su mundo, transitar por él, ¿no? Sin que esto suponga al mismo tiempo, y sobre todo cuando hablamos del género, exclusiones sociales. Es decir, ¿cómo podemos generar a la par de tener la identidad ahí? Por eso Celia Amorós comienza diciendo, el problema de la identidad en contra de la igualdad. Es decir, pareciera ser que tener el concepto de identidad como fundamental en las sociedades modernas, que le da pertenencia y sentido al ser humano, está en contraposición de la libertad. Y dice, bueno, no es tan así porque los varones como conjunto práctico han sabido lidiar con eso. ¿En qué sentido? Aún existiendo las diferencias de clase y de raza, que son las que menciona Celia Moros, pero podemos seguir mencionando más, étnicas, de nacionalidad, etcétera, etcétera, se han igualado a ellos mismos, han generado prácticas que les ha permitido igualarse, a pesar de esas diferencias descriptivas, ¿no? A pesar de esas diferencias descriptivas, identitarias, han podido generar principios de igualación, por decirlo de otra manera, en términos más correctos, de individuación, ¿no? De ser sujetos iguales. El problema, dice Celia Amorós, que esas prácticas tocan, o puedo decirlo de otra manera, esas prácticas se basan en la heterodesignación de las mujeres, es decir, cómo existe una necesidad para que los seres humanos varones se igualen como sujetos discernibles, diferenciados, y sin importar esas diferencias iguales, a partir de una heterodesignación del otro. Y es particularmente las mujeres, ¿no? Entonces, ahí está el problema, me parece. Lo que esto es lo último que toca Ricardo, ¿no? Bueno, sin olvidar precisamente también a otros sujetos feminizados, otros sujetos, no quiero llamarles minorías, sino las otredades, ¿no? Migrantes, indígenas, por supuesto las infancias, por personas desplazadas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que sí, creo que los comentarios que acaba de hacer Ricardo me esclarecen mucho el planteamiento de Amorós. Muchas gracias, Ricardo. No sé si quieras decir algo más. Sí, esto último que acabas de mencionar, Gilberto, me hace recordar las palabras que hace unos días hizo el Papa, ¿no? O sea, las mujeres al referirse de que primero trata de matizar la identidad de las mujeres y al final remata diciendo, ¿no? Es que todas son neuróticas, ¿no? Tienen algún problema por ahí emocional. Entonces ahí queda bien reflejado esta idea, ¿no? De que nosotros como religión machista, ¿no?
unilineal, con un pensamiento racionalista, ¿no? Productivista, pues no reconocemos a las mujeres porque son lo contrario a esta idea que se maneja, ¿no? De la sociedad moderna, ¿no? Somos racionales. Entonces, alguien que es irracional, pues son los neuróticos o las neuróticas, que en este caso son las mujeres. Entonces, ahí cabe muy bien este comentario con el que está cerrando, haciendo alusión a las palabras que hizo el Papa hace unos días, ¿no? Unos 2 días apenas. Nada más, gracias. Gracias, Ricardo. Esto último que dice Ricardo me recordó justamente ahorita un ejemplo que voy a poner de la actualidad del paro en la UAM, sobre cómo podemos generar lo que dice Celia Amorós, etiquetas que siempre vienen de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba, ¿no? Todas las mujeres son neuróticas o todas las mujeres son histéricas. Entonces, justamente ese es el comentario, ¿no? Que todas son idénticas, ¿no? Todas son indiscernibles. En ninguna hay una diferencia, porque todas son neuróticas, todas están locas, etcétera, etcétera. Gracias, Ricardo. Pero bueno, ¿alguien más que quiera comentar su lectura o algo acerca de la discusión? Sí, Estefanía. Gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que son 2 puntos respecto a lo que acaban de comentar. Primero que nada, relacionado con esto de la identidad y la igualdad, creo que yo la entendí un poquito como que al revés, que creo que Celia establece que la igualdad es como que algo necesario para que se constituya la identidad. Es decir, si no hay una igualdad, no se puede hacer como que esta diferencia, ¿no? Porque de hecho en una parte del texto menciona que cuando hay que ver quién sucede en el poder, en los espacios de poder, necesariamente se tiene que dar como que un nombre propio, ¿no? Entonces ahí es como que necesario identificar quién es quién, porque ahí está de por medio el poder, ¿no? Entonces solamente se da como que esa individualidad porque hay como que por medio ese poder, ¿no? Y como hay poder, quiere decir que también hay una igualdad. Y en cambio, creo que en el espacio de las idénticas, pues ella considera que no hay una igualdad y que no hay como que de por medio un poder, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, yo hago como que esa acotación, así fue como yo lo comprendí. Y el otro es precisamente relacionado con esto de lo que realiza Celia Moros. Creo que a mí me causa mucho, o sea, me lleva a cuestionarme cómo es que ella llega a decir que las mujeres son idénticas porque no hay como que una diferenciación entre ellas, pero entonces cómo es que se reconocen entre sí como mujeres. No sé si esto se pueda relacionar un poco con lo de las características biológicas y sexuales, o sea, cómo es que en un principio, creo que ella no lo aborda tanto, o sea, cómo que es en un principio que se distinguen entre estos 2 grandes grupos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Creo que eso no lo trata tanto y ella solamente llega al momento en el que dice, ah, bueno, se reconocen entre hombres y se reconocen entre mujeres, pero como que no explica tanto esto, ¿no? Solamente habla en una parte en el texto de la esencia natural de las mujeres, que las mujeres se reconocen entre sí por esa esencia natural, esa esencia femenina, pero no habla del caso de los hombres. O sea, como en un principio ellos se reconocen entre sí, ¿no? Tiene que haber como que este reconocimiento, no sé si en sus caracteres sexuales o algo así. Entonces yo creo que ese sería como uno de los cuestionamientos que yo realizaría al texto de Celia Morse. Gracias, Fanny. Pues grandes cuestionamientos. No lo había pensado, pero ahorita puedo decir algo al respecto de las 2 cuestiones que menciona. ¿Alguien más? ¿O alguien que quiera decir algo al respecto de las preguntas de Fanny? Y Abraham y después Alba. Sí, bueno, un poco parecido con lo que menciona Estefanía. En el texto explica muy bien cómo los hombres se establecen como iguales, pero por qué las mujeres son establecidas como idénticas. O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué es lo que hace que sean consideradas como idénticas?
En el texto menciona un poco sobre que son asociadas con la naturaleza, pero ¿realmente es así? ¿O cuál es el por qué, el motivo por qué son consideradas como idénticas y no como iguales? No, esa sería toda mi participación. Gracias, Abraham. Alba, Sí, buenos días. No sé si me voy a meter a otro terreno, pero eh, yo había leído ya a Celia Amorós, pero desde el feminismo de la igualdad, no tanto en un texto de filosofía. Entonces, como que dije, a ver, me rompe un poco los esquemas que yo ya había leído de él. Y en ese sentido, el manejo de lo idéntico no tiene que ver con el que todas sean iguales. A eso me refiero, ¿no? Entonces, el concepto de espacios de las idénticas, como lo maneja el texto, yo lo entiendo más el que sean objetos y no sujeto. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en una sesión que tuvimos de una lectura en las dos anteriores, donde el manejar a la persona como a la mujer como objeto, no objeto físico, ¿no? Sino diferente al sujeto, ¿no? Implicará entonces la falta de individuación que hace referencia aquí. Y uno de los elementos que incluye Celia Amorós para poder sostener la igualdad o el feminismo de la igualdad es el concepto de gender que utiliza el antropólogo Stoller para poder hacer esta reivindicación de la posición de la mujer en la sociedad, ¿no? Y colocarla en relación con el otro. Entonces, si se maneja este espacio de iguales masculinos, se rompe con la idea de que hay un otro diferente a lo masculino. Y en el feminismo de la igualdad coloca a la mujer en la reivindicación de su existencia como sujeto. Y ahí es donde rompe con esta individuación. Entonces el concepto de idénticas no es el concepto de igualdad que maneja Celia Amorós. No quisiera profundizar un poquito en eso, pero cuando lo escucho digo, a ver, no me cabe hablar de idénticas como iguales, ¿no? Así que todas las mujeres son iguales, no es cierto. De hecho, el término al principio del artículo dice lo contrario. Al principio el artículo dice, la posición del hombre es tan hegemónica que cuando hablas de hombre, hablas como un ser universal. Y por tal entonces cabe todos en particular, ¿no? Sin embargo, cuando hablas de mujer, no hay ser universal, entonces tienes que hablar de varias mujeres y de sus caracterizaciones. Entonces, el concepto de idénticas en el texto yo lo entiendo más que como una condición de igualdad, de que todas las mujeres son iguales, sino como una condición de ser objeto y no sujeto. Y por tal entonces la debo de reivindicar en esta posición de igualdad frente al hombre para quitar esa hegemonía a través del uso y de la utilidad del concepto gender, que Stoller en ese momento y en ese periodo histórico estaba haciendo sus estudios para decir que los hombres y las mujeres actuamos, pensamos y sentimos diferentes cuando estamos en relación con el otro. Y en ese sentido ella lo utiliza. Y ahí es cuando el término gender fue útil para el feminismo, porque el concepto género no es del feminismo, ¿no? Es de la antropología. Entonces, Amorós fue una de las más importantes para poderla colocar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo he leído de Celia, entonces ahorita así como que, y ahorita los comentarios pues me hicieron dudar un poquito, entonces quería comentar esta parte. no, creo que está bien, Alba, pero creo que hay algunas precisiones que hacer y ahorita quizá regresemos a ellas, pero primero hay que escuchar a Gonzalo. Gracias, Alba. Gracias. Gracias, pues a mí me interesó mucho la lectura. Creo que parte de una diferenciación que es complicada justo con este punto de la diferenciación para conceptualizar con claridad, pero me pareció muy interesante la diferencia que ya se ha abordado entre igualdad
Y esta parte que, es decir, etimológicamente, ¿no? También resalta qué tan cercano está identidad de lo idéntico. Yo creo que hay una parte en el artículo que una parte fundamental tiene que ver con la igualdad entre quienes entiende y siempre esta parte de ser idénticos va a ser idénticos ante quienes, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver con esta otra cosa que menciona y que citó ya Gilberto, que habla mucho cómo hay este desplazamiento horizontal de los prejuicios y siempre van de arriba abajo, ¿no? No está hablando ya de una metáfora espacial de cómo se organiza la sociedad, empezando por esa hegemonía formada por los hombres. Entonces, creo que esto es importante porque justo el punto, como lo entiendo yo, es que la igualdad es un fin, ¿no? Justamente de este feminismo de la igualdad, que de entrada, si lo vemos en términos binarios, hombres y mujeres lleguemos a ser iguales, pero de momento no es cierto porque los únicos que tienen derecho a esa igualdad son los hombres, ¿no? Esa fratría que comparte el poder, justamente lo que los hace iguales es esta parte del poder. Y por otra parte, también me llama mucho, bueno, y justamente desde esa hegemonía, ¿no? Es esta generalización, estos estereotipos, según los cuales un grupo minoritario van a ser todos idénticos, ¿no? Y hace varias referencias. Por ejemplo, los migrantes son todos sucios y son ladrones, etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres son todas frágiles y demás. Y lo que menciona me parece que es muy importante porque menciona también cómo, de entrada, lo que une a las mujeres, a diferencia de los hombres, es no el poder, sino la ausencia del poder, ¿no? La impotencia. Y esto me llama mucho la atención porque lo identifico muy fuertemente con familiares de personas desaparecidas, con quien he tenido algo de contacto aquí en Guanajuato, que se caracterizan ante todo por ser comunidades de mujeres, son más las mujeres las que realizan la búsqueda, y que claramente la semilla de esa organización es justamente esta impotencia, ¿no? Es esto ante la suerte de un familiar, ante no poder saber, ante que no haya consecuencias, eso justamente es lo que es. Entonces, este es un punto que no había visto, pero creo que menciona mucho cómo, digamos, como el material primario de la sororidad hasta cierto punto, es la impotencia frente a la fraternidad, que es el poder, ¿no? Y también es decir, la alusión a la Revolución Francesa es muy clara, se menciona en otros textos, pero cómo la idea siempre tenía que ver con fraternidad, ¿no? No con hermandad, no con sororidad, sino era realmente esta hermandad entre hombres solamente. Y cómo en la pintura, en la que menciona por acá, el juramento de los Horacios, las mujeres aparecen, pero son como el telón de fondo, ¿no? Son como los extras en este movimiento revolucionario. Entonces mencionaría esto nada más. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Interesante el comentario sobre las madres buscadoras, ¿no? Como colectivas de impotencia, que quizá podamos ahorita hablar también de ello. Bueno, no sé, ¿alguien más que quiera comentar su lectura? Algo acerca de lo que hemos estado hablando. ¿Alguien? Bueno, pues mientras quizás se animan, a ver, es muy interesante lo que menciona Estefanía con respecto a finalmente quiénes son las mujeres y quiénes son los hombres, ¿no? Pues eso no lo toca Celia Amorós, evidentemente, ella da por hecho que existen, digamos, muy al contrario a sus principios de conceptualización, que existen estos dos grupos, tanto en el mundo griego como en las sociedades etnográficas y en el mundo moderno, ¿no? No hay una caracterización de quiénes serían en todo caso las mujeres y quiénes serían en todo caso los hombres, porque, bueno, en primera creo porque no es su objetivo decir quiénes son, sino más bien pensar que los hombres y las mujeres siempre y en todo caso, o al menos en estos ejemplos de sociedades que menciona, son constituidos como grupos prácticos. Es decir, ¿quiénes serán los hombres y quiénes serán las mujeres? Aquellos que lleven a cabo ciertas prácticas, ya sea en las sociedades griegas como aquella designación de tener voz y nombre para hablar en un espacio muy particular, y en otro espacio muy particular tener esclavos, tener esposas y tener hijos a quienes mandar,
mientras que en las sociedades etnográficas serán aquellas personas que establezcan la interdicción del tabú del incesto, es decir, que prohíban el acceso al cuerpo de ciertas mujeres, y en las sociedades modernas aquellos que establecerán turnos de ejercicio de poder, que se reconocerán como sujetos discernibles de igualdad, etcétera, etcétera. Entonces creo que no toca el tema, sino más bien de manera tajante, por la tangente, perdón, o muy entre líneas, Estefanía. Creo que ese es el punto del asunto, ¿no? Decir que finalmente quiénes serán los hombres y quiénes serán las mujeres, aquellos que lleven estas prácticas que yo les estoy mencionando aquí, ya sea de las sociedades modernas, de las sociedades etnográficas y las sociedades griegas, de la sociedad griega. Ahora, por supuesto que para Celia Amorós la diferencia sexual cuenta, no la tematiza aquí, no la conceptualiza aquí porque no es objetivo. Pero sí tiene que ver mucho con lo que dice Alba, sin duda, cuando Celia Amorós habla sobre el feminismo de la igualdad, porque es una feminista de la igualdad, y justamente toma el debate o empieza a derivar su debate a partir del concepto de gender, que es un concepto más bien no del feminismo, no de los estudios de género, sino que llegará por vía de la sexología de Robert Stoller, de Moni, ¿no? Y que después van a tomar las antropólogas, que evidentemente se van a caracterizar como antropólogas feministas, Jane Rubin, Shirley Ochner particularmente, porque serán ellas las que plantearán estos primeros conceptos del sexo-género, sobre todo el sistema de sexo-género. Por ahí llegará el concepto de gender, y creo que lo que dice Alba es un punto muy interesante. A ver, creo que yo entendí muy bien todo lo que dijo Alba y entendí sus confusiones cuando hablas acerca de por qué aquí utiliza el concepto de idénticas cuando Celia Amorós es una feminista de la igualdad. Creo que justamente es para conceptualizar y entender qué son las mujeres en estas sociedades para justamente llevar la discusión y pensar conceptos que intenten cambiar esa situación. Cuando Alba dice que los varones establecen un genérico universal como el individuo, como el sujeto, como el hombre, ¿no? Todo el mundo sabe que el universal masculino funciona y diremos el hombre, y ahí cabrá todo mundo. Entre comillas, cabrá todo mundo, porque esto es muy tramposo. No es cierto que quepa todo el mundo. Por ejemplo, no las mujeres. Las mujeres no serán sujetos de vindicaciones de esos derechos que estarían incluidos en ese universal masculino. Pero funciona, y eso es lo que creo que es lo interesante, Alba, funciona ese universal, como bien lo dices, justamente porque caben ciertas particularidades, pero ¿cuáles? La de los varones que como patria se construyeron como grupos juramentados para reconocerse a sí mismos como iguales a pesar de sus características identitarias. Eso es lo que creo que toca el texto de Celia Amorós. Es decir, ¿por qué la característica identitaria de las mujeres no puede llegar a reconocerse dentro de ese universal? Porque es por ese medio por el cual ese universal se constituye. A ver, voy a ver si lo puedo decir de otra manera. Si el universal masculino funciona, es decir, si podemos meter ahí a todos los hombres y a todas las diversidades, entre comillas, con todas las especificaciones que ustedes quieran ponerle, que yo también le pongo, porque no es cierto, ahí no caben las mujeres. No cuando se dice todos los hombres, sí, los varones que propusieron los derechos universales, por ejemplo, de los hombres, y decían ahí están también incluidas las mujeres, pues bueno, ya las mujeres revolucionarias francesas dijeron, no es cierto, ahí no estamos incluidas, ¿no? Sin embargo, funciona para todos los hombres varones que se reconocen a sí mismos como tales, porque justamente es un medio
para que, primero, ellos mismos sean discernibles a pesar de sus particularidades de clase, de raza, étnicas, sobre todo esas, pero podemos mencionar más, como iguales. No importa si es incluso católico, si es cristiano, si es pobre, si es burgués, si es negro, si es blanco, no importa eso. Como grupo juramentado te doy mi palabra, dice Celia Amorós, que tú en algún momento puedes ejercer el poder. Estás esperando tu turno, pero no te preocupes, mientras ese turno llega, tienes un espacio que es justamente el espacio privado y la casa para que tú puedas desarrollar tu individualidad como ser humano libre e independiente y ejercer ahí un poder muy característico, que es un poder despótico, patriarcal, ¿sí? Es decir, frente a la mujer, frente a tus hijos e hijas, tú tienes un poder muy específico. Ahí lo puedes ejercer mientras te llega la oportunidad de ejercer el poder. Te doy mi palabra que sí puedes llegar a hacerlo, ¿no? Por eso mismo, las interpretaciones actuales sobre por qué el narcotráfico en este país es tan cruel, se dice porque es una lucha entre masculinidades. ¿Será que las personas que están en las filas del narcotráfico se están preguntando justamente por qué no ha llegado mi momento de ejercer el poder? Y lo que hacen es justamente ejercerlo de manera ilegítima. Esa es una hipótesis que veremos en las siguientes lecturas, ¿no? El turno no les ha llegado, ven que el turno no les llega. ¿Qué hacemos? Usamos la violencia de manera cruenta, la instrumentamos y la usamos. Esa puede ser una hipótesis, ¿no? Y sí, exactamente, las mujeres son el grupo de las idénticas, no porque sean iguales, justamente no lo son, digamos, ese es el punto, creo, Alba, de la conceptualización y la abstracción. Empíricamente, las mujeres son individualidades, son diferentes entre sí, pero para que los varones se puedan constituir como un grupo de iguales, necesitan denominarlas como las idénticas, que cada una de ellas sean, ¿cómo se puede decir esto? Reemplazables, ¿no? No sé si recuerdan que la lectura decía, de repente había la ausencia de una mujer y nadie se daba cuenta que no estaba, el de la monja, ¿no? Que no estaba, ¿dónde? Nunca nadie se dio cuenta que no estaba. Eso es un poco lo que pasa con los feminicidios, hasta que no son las mujeres feministas que denuncian que hay una complicidad del Estado, nadie veía que estaban faltando mujeres. No se hacía visible que no había una mujer ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que son intercambiables. Eso es lo que quiere decir Celia Amorós con la idea de las idénticas. No son iguales, sino más bien son idénticas, ¿no? Y que justamente esta categorización del prejuicio y del estigma funciona jerárquicamente de arriba hacia abajo, ¿no? Como decía hace un rato Ricardo y luego también lo comenta Gonzalo, porque se dice todos los indígenas son sucios, todos los pobres son flojos, ¿no? Pero nunca va a funcionar el estigma al revés o el prejuicio, que se diga todos los burgueses son cerdos, por decirlo de alguna manera, aunque ¿no? No sé, pienso en los cartones del periódico nacional donde al burgués siempre se le dibuja como un cerdo, ¿no? Y funciona, puede funcionar la imagen, ¿no? Pero no va a funcionar el estigma para heterodesignarlos. Pensaba, por ejemplo, en reuniones que he tenido con el Departamento de Sociología sobre, en las que se informaban sobre cómo se estaba desenvolviendo el paro en la UAM, porque toda la UAM ahorita tenemos un problema, justamente colectivas feministas llevaron a paro la universidad por violencia de género no reconocida, digamos, fue una bomba de tiempo que le explotó a las autoridades por
todo este tiempo que invisibilizaron esa violencia de las comunidades estudiantiles, sobre todo de las mujeres por parte de sus pares, compañeros, por parte de los profesores, por parte de las autoridades administrativos y trabajadores. Y bueno, las estudiantes no aguantaron más y se fueron a paro. Entonces, en estas reuniones se corría el rumor y además todos los varones, o la gran mayoría, esto no lo sé muy bien porque no he hecho ningún estudio al respecto, pero se intuyo desde una imaginación sociológica, había un medio muy generalizado sobre qué va a pasar, va a haber una cacería de brujas ahora, y se dijo así, ahora todos los hombres de la UAM somos violadores, y ese estigma nunca funcionó porque incluso había compañeras, quiero decir colegas mujeres, que decían, no, no es cierto, en la UAM no es que la UAM esté llena de violadores, ¿no? Nunca funcionó ese prejuicio, porque justamente no viene desde una heterodesignación jerárquica, viene desde las bases de las paristas que pueden mencionar en sus arengas, en sus pliegos petitorios, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera en sus pliegos petitorios decían destitución o despido de todos los profesores, porque pues ya reconocen que no todos lo son. Pero cuando hubo este pánico rondando en el imaginario de los profesores de la UAM sobre si la UAM era un nido de violadores, nunca funcionó el estigma. El estigma se desvaneció porque, como les digo, incluso hubo compañeras, colegas, profesoras que decían, no es cierto, la UAM no es eso. Lo que quiero decir es que no es cierto, como no es cierto que todas las mujeres sean histéricas, pero ahí el estigma funciona, ¿no? Puede funcionar muy bien, no al contrario, ¿sí? Como que no se mueve ahí. Entonces, no sé si ahorita Alba quizá nos pueda puntualizar más, pero por el momento me callo y le doy la palabra a Fabiola y después a Alba. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que voy a regresar un poquito a la primera parte del análisis del texto y voy a tratar de recuperar lo que Celia Amorós nos dice en esa primera parte del 4º capítulo. Entonces, recordemos que esta es una propuesta teórica y el planteamiento de Celia Amorós, bueno, teórica y política, ahorita vamos a ver por qué. El planteamiento que propone y que nos discute Celia Amorós es que es muy difícil la propuesta de igualdad entre los géneros en las sociedades, porque esta propuesta dice es muy débil, puesto que persiste la noción de lo idéntico en el espacio asignado a las mujeres. Dice, es una estrategia ideológica quizás positiva o negativa, pero se sostiene esta propuesta ideológica en los términos de igualdad e identidad que se utilizan en el lenguaje ordinario. Entonces, su tarea, el objetivo que ella tiene, es precisar el concepto de igualdad como concepto normativo regulador de un proyecto feminista de transformación social. Entonces, desde este punto de vista, quiero enfatizar que es una propuesta teórica política de Celia Amorós. Entonces nos dice que en cada uno de estos géneros, el concepto de igualdad e identidad concentran prácticas referenciales, relaciones y simbólicas que no son simétricas. Y entonces a partir de eso ella designa que hay un espacio de los iguales o de los pares y otro espacio de las idénticas que es el femenino. Entonces nos vuelve a sostener que el concepto de igualdad hace referencia a un tipo de relación entre individuos, mientras que el de identidad subsume a quienes no lo son, o sea, subsumen al espacio genérico femenino. Lo interesante de esta propuesta de Celia Amorós es que tiene una visión histórica. Entonces, al tener una visión histórica, ella nos dice, hay que tener mucha cautela cuando queremos
describir o queremos analizar los aspectos del funcionamiento del constructo que denominamos patriarcado. Y al hacerlo, que no hay que minimizar las diferencias entre las modalidades históricas. Entonces, el patriarcado va a tener sus diferentes particularidades en los diferentes momentos históricos en los que vivimos, aun cuando ella reconoce que el patriarcado también es general, es universal. A partir de esta propuesta del constructo de patriarcado es que yo entiendo por qué Celia Amorós nos habla del espacio de las idénticas. Entonces no está en la naturaleza de las mujeres el ser idénticas, sino más bien en que en el constructo del patriarcado es el patriarcado el que define los espacios de las mujeres. Entonces el espacio de la mujer es el espacio de lo doméstico, de lo alejado de lo público. Y otro aspecto importante es que el patriarcado también define la individualización, o sea, el poder que tiene lo masculino de ser individuos, de hacer uso del nombre propio, ¿no? Y son iguales porque tienen esa potencia de tener el poder y de ser posible que lo tengan el poder, de tal manera que ahí, en ese espacio de los iguales, entran también los subalternos, los varones, los trabajadores, migrantes, etcétera, porque sí tienen esa posibilidad de tentar el poder y ejercerlo. Ahora, son iguales porque además tienen esa capacidad de espera, ¿no? El poder se distribuye, porque es palabra de hombres, ¿no? Entonces el poder se distribuye y hay esa posibilidad de los varones subalternos de tentar, aun cuando nunca, pues seguramente, o en algunos espacios no detenten el poder, ¿no? Mientras que las idénticas, como bien está diciendo ella, es el patriarcado que designa sus espacios de acción, pero no tienen nombre propio. O sea, no hay ese proceso de individualización como sí lo tienen los varones. Es decir, yo lo veo así fácilmente como que a través del nombre propio, las mujeres no tenemos ese poder de brillar y de tentar el poder y de ejercerlo. Entonces, en esa medida, ellas son las idénticas, ese espacio es el de las idénticas, porque no subsume el sistema del patriarcado. Entonces, no trata de hacer un análisis o ingerir a la mujer ser idénticas a través de sus rasgos biológicos, naturales. No, de ninguna manera, sino en esa asignación que nos da el patriarcado, que hace uso del poder, que detenta el poder, que son iguales porque tienen esa capacidad y esa posibilidad de detentar el poder, mientras que en el espacio de las idénticas no hay esa posibilidad. Bueno, hasta aquí una explicación teórica que, como bien lo dice Celia Amorós, esta explicación sobre el patriarcado tiene que ser histórico, y entonces en una sociedad moderna podemos observar que sucede esto. Todavía la mujer es objeto de transacción entre las relaciones y la organización masculina y de la sociedad en general. Todavía la mujer es objeto de transacción, aun cuando en unos espacios estamos rompiendo esa lógica. Entonces, la propuesta feminista, los 80 y los 90 era esto del feminismo de la igualdad, como bien lo dice Ana. Nos propone que las mujeres en ese espacio, ¿sí me están escuchando? Ya, en ese espacio no tenemos la posibilidad de individuación. Entonces, ¿qué propone? Tenemos que buscar la individualización, las mujeres, o sea, brillar por nuestro nombre propio, ¿ok? Es ejercer el poder, detentar el poder, pero sucede que la realidad nos supera a las propuestas teóricas. Entonces, hay grupos y hay espacios en los que estamos en esa lucha de obtener, de ejercer el poder, de brillar por nuestro nombre propio, como los varones, pero me hace ruido que tengamos que definirnos las mujeres
ese espacio de las idénticas, definirnos tan igual como el varón para poder tener el poder. Y no me hace ruido a mí nomás, sino que también hace ruido a propuestas feministas, ¿no? Como por ejemplo Silvia Federici, que ella propone que si bien, o sea, sí tenemos que lograr individualización, pero ahora en esta condición de globalización, del sistema económico neoliberal, donde los grupos están cada vez más empobrecidos, pauperizados, las economías, el trabajo de las mujeres, el trabajo doméstico, ya no solamente hablamos de individuación y que tenemos que brillar con nuestro nombre propio, sino que además, por ejemplo, la propuesta de Silvia Federici es que nos configuremos en colectivos, que le demos más fuerza, cosa que uno diría, oye, pero está en contra de lo que nos está diciendo Celia Morós, porque Celia Morós nos está proponiendo la individualización también de las mujeres, pero hay que tener esa apertura de las propuestas teóricas que están vinculadas a la realidad social y poder discernir, ¿no? Y decir, bueno, esta es una propuesta teórica en ciertos espacios determinados, en contextos determinados. Es cierto, la mujer sigue siendo una transacción para la organización social, pero vamos, las mujeres tenemos que individualizarnos, tenemos que brillar con nuestro nombre propio, como lo dice Celia Morós, pero además tenemos que ahora convertirnos en colectivos para la propuesta del bienestar común de los grupos sociales y formar una nueva propuesta de feminismo. Es así como he logrado entender esto y bueno, espero aportar con algo. Eso sería. Gracias. Todo lo contrario, Fabiola, gracias. Creo que la exposición es muy clara, me quedó muy claro y sí esclarece muchos puntos que habían quedado como cabos sueltos, sobre todo el inicio, ¿no? Cómo tomar cautela a estas generalizaciones del patriarcado, como si el patriarcado fuera inamovible históricamente, dice Celia Morós, no hay que tener cuidado, pero que sí puede haber un rasero que puede ser una línea conductora de cómo es que algo que podemos llamar como prácticas patriarcales han heterodesignado siempre los espacios de las mujeres como los espacios de las idénticas. Y ahorita volveré con un comentario de la segunda parte de la exposición de Fabiola, pero antes de la mano de Brianda, creo que estaba Alba, pero no sé si ya no quiere, más tarde. No. Estaba pues analizando y creo que es muy rico el compartir, ¿no? Compartir conocimiento. Y lo último que habías comentado, me quedé con tu análisis y me ponía a pensar los riesgos, ¿no? Los riesgos de este universal masculino, donde te coloca en poder detentar el poder a través de esta figura, ¿no? Que está manejando Celia para que las mujeres puedan acceder a ello. Y cuando se accede a ello, te colocas en lo masculino, ¿no? Tanto que muchas mujeres se masculinizan, ¿no? En ese sentido, de tener un poder o de tentar un poder, te coloca fuera de lo femenino y entonces te masculinizas para poder tener este universal masculino, ¿no? Entonces era un análisis con el que me había quedado y quería compartir. Dije, no, sí, o sea, sigue siendo lo mismo, pero volteado, pero con V. Entonces dije, mira, qué chistoso, ¿no? O sea, sí puede, sí entra, pero desde no igual, ¿no? Sino desde esto idéntico y entonces te coloca en una posición diferente. Era nada más el análisis. Gracias, Alba. Sí, interesante comentario sobre los peligros del universal masculino. Por eso hay que desdoblar, ¿no? Y hablar no solo de hombres, sino también de mujeres, decir todos y todas, aunque nos cueste mucho. Brianda, por favor. Gracias. Pues justo sobre esto que menciona Fabiola, sobre las mujeres como todavía objeto permanente de transacción y la pregunta que habías planteado al principio sobre por qué el terror puede estar presente todavía en nuestro país. Creo que el tema de desaparición de personas en México puede ser pues observable justo en esos parámetros
de cómo pues ahora a partir de las acciones realizadas por el narcotráfico se ha ampliado ese espacio para el ejercicio del poder, no solo para los varones, no solo en su espacio inmediato, familiar, privado, doméstico, sino también incluso más allá del Estado, mediante la violencia, y cómo en la desaparición también pues se han diversificado o se han más bien definido roles para las mujeres, roles para los hombres, y también el hecho de la desaparición y del tipo de desaparición o de la violencia que se ejerce sobre las personas desaparecidas, pues está atravesado también por estos lugares asignados desde el patriarcado y pues por la violencia de género, porque por ejemplo, así como lo mencionó Gonzalo hace un ratito, los colectivos de personas buscadoras son casi del 100% de mujeres, son quienes están volcadas a la búsqueda pues de fosas clandestinas a lo largo del país. Y también la mayor parte de personas que desaparecen son hombres, y también son ellos quienes son encontrados mayormente en las fosas. Entonces ahí es curioso porque los colectivos siempre nos mencionan que a las mujeres no las encuentran en las fosas, son muy pocas mujeres que se encuentran en fosas, y entonces ahí se deja entrever que la desaparición de mujeres tiene otra razón de ser, o que son víctimas de otro tipo de delitos que no precisamente terminan de forma inmediata pues en la muerte violenta, y que después las hay en las fosas. No quiero decir que no las encuentren, sí las hay, incluso pues en las denominadas fosas de agua, ¿no? A lo largo del Estado de México y hacia la zona metropolitana, pero ellas antes de ser asesinadas y ser desaparecidas, pues son víctimas de otros delitos que las mantienen, digamos, con vida, pero siendo víctimas, por ejemplo, de explotación sexual o de trabajos forzados, etcétera. Entonces creo que ahí también es posible observar todas estas categorías, pues del terror también, de cómo el patriarcado incluso asigna esos niveles y esas formas de violencia o de muerte violenta para los hombres y para las mujeres, y que en el caso particular de México ahora ha volcado a miles de mujeres a salir de sus espacios de vida comunes para salir a la búsqueda y enfrentarse con el resultado de estas muertes violentas a través de la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces creo que allí también, pues todas estas categorías nos pueden servir para voltear a ver la realidad pues infame que estamos viviendo, y que nos ha asignado ahora a las mujeres nuevos roles en la búsqueda de nuestros seres queridos, pero también en cómo ellas mismas temen más cuando su desaparecida es mujer, porque saben que probablemente no la van a encontrar pronto o no la van a encontrar en las fosas, sino que está, y mucho menos con vida, sino que puede estar siendo víctima de otros delitos que también tienen que ver con estas asignaciones que se hacen hacia las mujeres. Cambio. Gracias, Leandra. Interesante análisis más a lo empírico, que sin duda es lo que a lo que queremos llegar. No sé si alguien más quiera decir algo. ¿Fabiola? No, solo. No sé si se quiere animar. Patricia, Nayeli, Diana. ¿Alguien? Elaine. Bueno, quisiera comentar algo con respecto a lo que dijo Fabiola, y que me parece importante resaltar. La propuesta de Celia Amorós sin duda no solamente es conceptual, sino también política. No solo es filosófica, sino también es una cuestión que lleva a lo político, ¿no? Y el punto es cómo le hacemos justamente para estar en sintonía con esos planteamientos de la igualdad, sin, por ejemplo, caer en los peligros de la universalización masculina de la que habla Alba. Por ejemplo,
las mujeres se masculinizan cuando están en el espacio público y en ese sentido entonces pareciera que actúan como hombres, ¿no? Incluso muchos planteamientos del postestructuralismo, sobre todo el postestructuralismo más famoso, decían que las feministas eran hombres castrados. O sea, digamos, planteamientos de ese tipo. Decían gentes como Derrida o ya se me olvidaron los que escribieron el Antiedipo. Pero digamos, al margen de eso, las mismas feministas, incluso las feministas de la diferencia, que tienen mucha deriva de los planteamientos de ese postestructuralismo francés, que señalaban que habría que rescatar los atributos de la feminidad como algo positivo, como algo diferenciador, etcétera, etcétera. Es que ahí está justamente, creo, el problema del asunto. En alguna parte de la lectura, Celia Morós dice, y sin lugar a duda estos procesos de racionalización de las sociedades modernas tienen sus virtudes. Por ejemplo, la capacidad que tienen algunos sujetos de individualizarse y de convertirse justamente en sujetos discernibles, que se puedan diferenciar, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos que eso también se traslade hacia las mujeres? Y como dice Fabiola, que haga que brillen con luz propia, con su nombre propio, y que por otro lado está el planteamiento más colectivista o el planteamiento más de la colectividad. Pero creo que Celia Morós no estaría peleada con ese planteamiento, porque justamente lo que dice Celia Morós es cómo los varones lograron reconocerse como iguales justamente sin desprenderse de sus identidades colectivas, sin dejar de ser, voy a decir cualquier cosa, católicos, sin dejar de ser cristianos, sin dejar de ser, sobre todo, pobres, ¿no? Entonces ahí está el problema del asunto, cómo dentro del patriarcado moderno se permite la pobreza y aún así a los pobres se les reconoce como iguales. Un poco el planteamiento también, el planteamiento muy interesante y digamos la forma muy clara en que la expuso Gonzalo, ¿no? Cómo sin importar que seas una persona afrodescendiente o negra, eres varón y te reconocemos como igual. Pero no tocamos esa diferencia, es decir, la diferencia ahí está. Y ese es el punto interesante. Pero creo que el problema que también aborda Celia Morós es que esa desigualdad empíricamente reconocible, colectivamente establecida e identitariamente importante para cada uno de los sujetos, quiero decir, sin duda alguna la clase, la raza, la etnia, la religión, son marcajes identitarios importantes para cada una de estas personas. Los varones logran reconocerse como iguales y el punto es que lo hacen a través de la heterodesignación de un espacio que es el de las idénticas. ¿Cómo podemos destronar eso? ¿Cómo podemos destruir ese espacio sin dejar de reconocer las virtudes de los procesos de racionalización? Creo que ahí está el problema. No es nada sencillo, sin duda. La apuesta es no dejar de reconocer esas virtudes, pero también tomar otras cuestiones como la colectiva, ¿no? La colectivización. Y que sin duda eso es importante, pero siempre, y lo sabemos, los movimientos sociales vienen desde abajo y vienen con mucho peso en su contra y tienen que luchar en contracorriente. Pienso, por ejemplo, otra vez en las paristas de la UAM, pero también pienso en las colectivas de las que acaba de hablar Brianda y también Gonzalo, las colectivas buscadoras de personas, ¿no? Entonces, sin duda, creo que es interesante pensar cómo lo hacemos para poder sí seguir reivindicando la igualdad, pero no esa igualdad construida en la heterodesignación de espacios de las idénticas. Ese es el punto, creo. Entonces, bueno, no sé, Fabiola, si esté muy de acuerdo conmigo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y todo el planteamiento y sobre todo la síntesis tan clara que hizo del texto de Celia Morós. Y luego,
sobre lo que dijo Brianda, que me pareció muy interesante, es cómo esta realidad de infame que le llama Brianda, mexicana actual, logra establecer roles. Me parece muy interesante cómo entonces el espacio de las idénticas, constituido conceptualmente, analíticamente hablando, no es que las mujeres, bien lo señaló Fabiola, sean idénticas, en su naturaleza no está esa indiscernibilidad, sino es una construcción social, son las que buscan, mientras que los hombres son los que desaparecen. Y ahí tiene que ver justamente con la construcción de roles, ¿no? De que él es el hombre el que sale de casa. Y por lo tanto es más susceptible de desaparecer. El punto es que las mujeres también desaparecen. Pero, otra vez, no nos damos cuenta que desaparecen. Quiero decir, metafóricamente hablando, no es que no nos demos cuenta, sabemos que no están ahí las mujeres, pero son ellos a los que se buscan, mientras que ellas son las que buscan. Esa distribución de roles me pareció muy interesante porque creo que me dan ideas empíricas, sobre todo para pensar el problema actual, ¿no? Pero bueno, otra vez me callo hasta acá, no sé si alguien más quiera decir algo. Nos dice Patricia que sigue escuchando. Gracias. No, gracias a ti, Patricia. No sé si alguien más quiera decir alguna otra cosa. Bueno, pues... Estefanía. Sí, es que no quería como que tanto participar porque sí me está como Fanny, que, ¿no la escucho? ¿no? Ya. ¿Ya? Creo que aquí había tenido una falla en mi micrófono. Sí, estaba comentando que no quería como que participar tanto porque todavía estoy como que tratando de ordenar todo lo teórico que nos ofrece Celia, porque sin duda es una propuesta que está, o sea, está tanto al nivel de ser o sea, ¿cuál es el relato que ella nos da para comprender cómo es que históricamente y transhistóricamente en las sociedades se ha constituido a las mujeres como un grupo de iguales, se les ha constituido simbólicamente, ¿no? Yo creo que esta diferencia es importante como que mencionarla, o sea, ya lo está hablando desde este nivel general, abstracto, simbólico, ¿no? O sea, cómo es que el patriarcado ha construido a las mujeres como un grupo genérico. Pero creo que yo ahí como que me está costando trabajo jalarlo a lo empírico, o sea, lo que podemos ver aquí en nuestra realidad, porque entonces yo me pregunto si este planteamiento que realiza Celia lo estamos viendo todavía en las sociedades modernas. Es decir, todavía podemos decir que las mujeres están en espacios de no poder y todavía podemos decir que las mujeres no tienen poder y que las mujeres no se individualizan, o sea, sí, o sea, no generan una identidad por sí mismas, porque, o sea, sí entiendo como que su lógica en las sociedades tradicionales, ¿no? En donde se veía que las mujeres eran tratadas como, se veía más, ¿no? O sea, cómo las mujeres eran tratadas como propiedades por los propios padres, por sus esposos, cómo se les negaba la educación, ¿no? O sea, cómo se les asignaba en el hogar, pero creo que ahorita aquí en las sociedades modernas, aunque sí persiste esto, de que las mujeres son, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Que se daba el caso de que las niñas eran todavía negociadas por sus padres, las casaban a fuerzas, ¿no? O las negociaban por una dote. Pero también estamos viendo que ya está surgiendo esto de que las mujeres empiezan a llegar a cargos políticos, ¿no? Que las mujeres empiezan a ser independientes económicamente. Entonces, no sé cómo realizar o cómo tomar este planteamiento de Celia
en lo que estamos viendo hoy en día, o sea, si sigue cumpliendo esa simbólica o justamente es que hoy en día se está empezando a romper esta concepción, ¿no? Que ella nos da y que nos explica históricamente. Gracias, Fanny. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Bueno, ahí Brianda nos pone un mensajito. Ahorita lo leemos. No, bueno, no sé, Fanny, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Fabiola hace un rato, que este tipo de heterodesignación y generación de espacio de las idénticas sigue funcionando en las sociedades modernas, occidentales. Por supuesto, y que esto no quita en absoluto las virtudes, o como Celia Morós también le llama, las vetas de ilustración, es decir, que también para las mujeres el rasero ilustrado ha llegado a tener realidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, el reconocimiento de estar en el espacio público, de llegar a cargos de elección popular, de ser empresarias, de tener educación básica hasta superior. Sin duda, esas son las vetas ilustradas, ¿no? Las vetas de ilustración. Pero eso no deja de hacer que opere aún el espacio de las idénticas. ¿En qué sentido? En que a las mujeres se les sigue considerando con un rasero de desigualdad por naturaleza frente a los varones. Entonces, ahí todavía está esa idea, ¿no? Yo estaría de acuerdo entonces con lo que dijo en ese sentido Fabiola, no sé las demás personas que piensen. Quiero decir, el hecho de que eso es, digamos, esa sería finalmente la propuesta política, la igualdad entre hombres y mujeres, no, el hecho de que sí existan entonces esas vetas de ilustración para ellas, por ejemplo, llegar a ciertos espacios, tener cierto tipo de educación, tampoco desaparece la realidad que prima para muchas, pues digamos para la mayoría de las mujeres, ¿no? Por ser mujeres, no por ser pobres, no por ser, eso ya se lo acrecenta, eso ya, como diría el planteamiento de la interseccionalidad, lo hace desde otro tipo de experiencia, pero no es por ser pobres, por ser africanas, por ser negras, por ser de diversas religiones, por ser pertenecer a una etnia, sino por ser mujeres. Entonces, ese es el punto, creo, ¿no? Y bueno, ahorita le doy la palabra a Fabiola, pero nada más quisiera leer lo que Brianda nos comenta acá. Nos dice que sin duda las mujeres desaparecen, pero su desaparición también está atravesada por roles de género. Por ejemplo, para la explotación sexual, sí, sin duda. Es decir, no desaparecen igual o para el mismo fin que cuando un varón es desaparecido. Y creo que esa realidad hay que investigarla, ¿no? Empíricamente va a ser muy complicado, pero el establecimiento también de roles, sí, justo en la desaparición, sin duda interesante. Fabiola, no sé si quería decir algo, ¿sí? Sí, pues solo mencionar que el cuestionamiento y la reflexión de Estefanía es válido, ¿no? Más sin embargo, mencionar que la lucha feminista tiene que ser continua y no se puede parar. ¿Y esto por qué? Porque los datos duros, por ejemplo, mencionan que para que las mujeres logremos romper con la brecha de desigualdad social frente a los varones, pues estamos en más o menos en una porción de 200 a 300 años, ¿no? Luego, la violencia de género, pues sí, en datos duros también podemos ver que afecta al grupo de las mujeres. En ese sentido, sí está logrando la mujer ingresar a nuevos espacios públicos de poder político, poder económico, muy poco, menos. Pero, por ejemplo, el último
caso de que en el Congreso de la República ya se estaba perdiendo un poco la ley de paridad, ¿no? Estaba en juego. Entonces son datos que te van diciendo que la lucha feminista tiene que ser continua y no puede parar. Entonces, en ese sentido, yo creo que aun cuando estamos en sociedades del siglo XXI, sociedades contemporáneas, sí podemos encontrar espacios determinados donde todavía se ejerce esa diferencia o esa desigualdad entre los géneros, pero y de manera aguda. Y eso lo encontramos en fenómenos como las desapariciones, como bien lo han dicho, en la trata de personas, y pues no se diga en el problema de los feminicidios, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir visualizando cuando nosotros queremos hacer un estudio en específico de un grupo determinado, visualizar en qué contexto y cuáles son estas configuraciones en las que se circunscribe el fenómeno tal y cómo se circunscribe el grupo de las mujeres en esa problemática y en ese espacio específico que estamos estudiando. Eso era lo que quería mencionar. Sí, muchas gracias, Fabiola. Entonces, no sé, Estefanía, si quede algún comentario. Sí, creo que ya queda más claro, ¿no? Porque, o sea, yo lo estaba viendo como que yo no entendía, ¿no? Yo decía, pero si ya estamos viendo estos cambios, ¿por qué se sigue hablando, ¿no? De este, de esta heterodesignación de espacios, ¿no? Si ya estamos viendo como que ese cambio de que las mujeres no únicamente están en el hogar, sino que ya se están viendo o están participando en otros espacios. Pero sin duda ahorita con lo que comentaba Fabiola y con lo que podemos ver, yo creo que investigando un poco más y también que comentaba Brianda, ¿no? O sea, sí persiste esta desigualdad. Yo creo que igual es como que una ilusión, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? El hecho de que en el discurso a veces se maneja mucho, ¿no? De, ay, ya está bien, ya se está dando un cambio, ¿no? O sea, ya está habiendo mayor igualdad, o sea, ya hay más derechos, ya se está reconociendo a las mujeres. Sin embargo, creo que sí sigue siendo muy poco, o sea, aún no es suficiente y tiene que ser constante, como ya lo decía Fabiola, ¿no? En este sentido, yo creo que ya lo entiendo. Y bueno, otro tema que sí me llamaba igual mucho la atención y que se mencionaba en el texto es sobre el hecho de que normalmente se entiende que entre los hombres se da esta sucesión por su pacto juramentado, ¿no? Pero hablaba del caso de la propuesta de Heraclito, en donde también él reconocía que en estos pactos no necesariamente puede haber un pacto, sino que también hay una lucha ahí entre los propios hombres, una lucha por el poder. Y ahí lo mencionábamos igual en otra sesión, ¿no? En donde se hablaba esto de que el propio narcotráfico, lo de la lucha ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, de las hegemonías, ¿no? De las hegemonías entre los hombres, que se puede ver en la lucha entre narcotráfico y, digamos, las masculinidades hegemónicas representadas por el Estado, ¿no? Yo creo que también ahí Celia nos aporta como que igual ese punto en donde se podría interpretar, ¿no? Que no está, solamente no se puede hablar así como que de un único pacto, sino que también se puede hablar de esta disputa, ¿no? Del poder, igual entre los hombres. Creo que eso sería lo que podría comentar hasta ahorita. Gracias. Gracias, Estefanía. Sí, que esta disputa es justamente lo que vamos a revisar, la sesión entrante, que es me parece que el 28 de abril, sí, es el 28 de abril, con otro texto de Celia Amorós. Es un capítulo muy largo que propuse en 2 sesiones para justamente no leer todo de un solo golpe, porque son más de, híjole, son muchas páginas, son como 60 páginas. Entonces, hay una división ahí. Me parece que ya es un texto menos conceptual, aunque no deja de estar la reflexión analítica, pero ya muy con unas referencias más empíricas, particularmente en Ciudad Juárez y el norte del país. Es decir, justamente habla sobre la relación que hay entre capitalismo, globalización y pactos patriarcales que se imbrincan en el fenómeno del feminicidio. Y me parece que la lectura de Celia Amorós como pactos patriarcales en disputa
es muy interesante. Y justo tiene que ver con lo que decía Fabiola hace un momento, la historicidad a la que hace referencia Amorós es importante porque nos daremos cuenta que incluso en un momento histórico muy determinado existen distintos pactos patriarcales. El patriarcado no es uno solo y ahí también está un problema muy interesante. Y que será lo que veremos la siguiente sesión. Entonces, digo esto por si alguna otra persona no tiene un comentario, alguna pregunta, algo que decir. ¿No? Pues entonces, pues no me queda más que agradecerles que se hayan conectado el día de hoy. Y pues bueno, eso les reitero la invitación para la siguiente sesión, que sea el 28 de abril, con el texto de Celia Amorós que se llama Mujeres e Imaginarios de la Globalización. Reflexiones para una agenda teórica global del feminismo. Y es un capítulo sobre los pactos patriarcales. Y nos dice Gonzalo que no podrá estar, pero se reincorpora después. Me parece fenomenal, Gonzalo. Bueno, pues entonces que tengan buen viernes, que descansen, que sea un fin de semana chévere para ustedes. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. chao. Cuídense mucho. Bye Buen fin. bye. Bye bye.